Estamos con el doctor Juan Pedro Venturino, médico oftalmólogo, porque vamos a seguir hablando acerca de la salud visual. Doctor, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad crónica caracterizada por un daño del nervio óptico y del campo visual, secundario al aumento de la presión intraocular, sostenida en el tiempo. ¿Y cómo se produce ese aumento de la presión ocular? Bueno, ese aumento de la presión ocular se da por una resistencia a la salida de un fluido que se llama humor acuoso, que es el fluido que le da tono al ojo y que se drena a través de un sistema de canales que se llama trabeculado corneal, y cuando existe una resistencia a la salida del humor acuoso a través del trabeculado, aumenta la presión intraocular, lo que lleva a daño del nervio óptico. ¿Cuál sería entonces la presión intraocular normal? La presión intraocular normal es entre 10 y 20 milímetros de mercurio, pero es importante que el oftalmólogo tenga el concepto de presión target o meta, que es la presión que debe alcanzar cada individuo en particular en función de su daño o no de nervio óptico, daño o no de campo visual, o en un paciente asintomático que concurre al control de rutina. Cada uno debe tener una presión esperable o meta. ¿Es frecuente el glaucoma? Sí, es una enfermedad frecuente con un alto componente hereditario que se transmite de padres a hijos y que se puede expresar de diferentes formas, algunos con una enfermedad más suave y otros con una enfermedad más agresiva, y por lo tanto es importante el control de todos los familiares de un paciente que ya tiene el diagnóstico de la enfermedad. ¿Y por qué es un enemigo silencioso? Eso se dice porque al comienzo de la enfermedad no provoca síntomas. El paciente puede tener la presión intraocular elevada y sin embargo no tener daño ni de nervio óptico ni de campo visual, y recién manifiesta síntomas cuando el daño de campo visual le impide realizar ciertas actividades como bajar escalones o percibir objetos de costado y demás. Al comienzo de la enfermedad existe un periodo en el cual hay un aumento de la presión intraocular que puede ser totalmente pasar desapercibido, y cuando ya ese aumento de la presión intraocular se sostiene en el tiempo, hay un daño de nervio óptico. Y cuando el daño de nervio óptico se sigue sosteniendo en el tiempo y se mueren más del 40% de las fibras nerviosas del nervio óptico, ya empieza a haber un daño de campo visual. ¿Significa entonces que si la presión está normal no tengo glaucoma? No. Nosotros tenemos que controlarle la presión intraocular, pero la toma de presión intraocular es un momento de la película. La presión puede variar a lo largo del día y a lo largo de las semanas. Entonces, es importante que el oftalmólogo, aparte de tomar la presión intraocular, se guíe de signos indirectos. Por ejemplo, la observación del nervio óptico en el fondo de ojos. Cuando el oftalmólogo detecta algún cambio sutil o avanzado, puede sugerir que tiene la enfermedad y ahí solicita otros estudios más complejos que ayudan a hacer el diagnóstico. Mencionaste el fondo de ojo. ¿Qué importancia tiene este estudio? Es sumamente importante porque es el momento en el que se puede observar, como recién decía, el nervio óptico en vivo y en directo. Entonces, ante un mínimo cambio puede hacer sospechar la presencia de la enfermedad. ¿Cuándo se empiezan a notar las dificultades visuales en el glaucoma? Bueno, cuando ya más del 40% de las fibras nerviosas del nervio óptico se mueren por la enfermedad, por el aumento de la presión intraocular, ya empieza a haber ciertos defectos de campo visual que interfieren con la vida de la persona. No puede bajar bien los escalones porque no calcula los espacios, lo mismo al conducir su vehículo puede no notar que viene otro vehículo de costado, y un montón de situaciones de la vida que molestan al individuo. ¿Por qué los pacientes dudan? Los pacientes dudan porque al comienzo de la enfermedad no suelen tener síntomas. Entonces, uno le está indicando un tratamiento que molesta, que irrita, con gotas, que tiene su costo, a un paciente que no siente nada, que no nota ninguna dificultad, ni ninguna pérdida de campo visual, ni ninguna disminución de su agudeza visual. Entonces, los pacientes no comprenden el por qué deben medicarse en estadios iniciales de la enfermedad. Diferente es cuando ya el daño de campo visual es lo suficientemente severo como para afectar la vida de la persona. En ese estadio los pacientes lo comprenden perfectamente. ¿Cuándo se comienza con el tratamiento del glaucoma? Bueno,
Se puede iniciar el tratamiento cuando uno detecta una presión intraocular muy elevada, asociado a los antecedentes familiares. También hay que tener en cuenta si los estudios complementarios como el campo visual arrojaron algún tipo de defecto, o cuando uno observó algún signo indirecto en el nervio óptico de daño por la enfermedad, o cuando uno agrupa varias de estas cosas, toma la decisión de medicarlo con gotas o iniciar un tratamiento con láser, o en casos avanzados uno puede optar por la decisión quirúrgica cuando las gotas no son suficientes para bajar la presión ocular.